Estamos a las puertas de una posible tormenta financiera que haga un ajuste duro en las bolsas. Pues en base a los indicadores que sigo analizando, en base a la situación de las bolsas, donde tenemos actualmente el S&P 500 en máximos históricos, el DAX igual, el Eurostoxx no exactamente máximos históricos, pero en zonas psicológicas de los 5.000 puntos. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la subida en la que hemos visto en los índices no está relacionada en ningún momento con un movimiento acompañado de las manos fuertes. Es decir, la subida que hemos visto, especialmente en el S&P 500, en estos últimos 3 meses, los insiders, los grandes inversores, no han comprado, ¿vale? De hecho, han ido vendiendo, aprovechando el repunte del S&P 500 para vender y seguir vendiendo la mayor parte de los valores del S&P 500, como podemos ver en el VIX, el índice de los mercados oscuros, que es claramente vendedor desde hace 3 meses, frente a subidas del S&P 500. Luego nos fijamos que en los hedge funds, la mayor parte de ellos están netamente bajistas, es decir, tienen posiciones bajistas en este 2024 y que están asumiendo pérdidas a corto plazo, pero ya sabéis que este tipo de movimientos pues no suelen dar palos de ciego, es decir, suelen conocer perfectamente cuál es el nivel teórico, ¿vale?, de las bolsas, y a partir de ahí empiezan a posicionarse, y lo que puede hacer el mercado en 1 o 2 meses les da un poquito igual en ese aspecto. Luego tenemos que tener en cuenta que también otro de los indicadores clave es la volatilidad. La volatilidad del VIX, el índice VIX o el VSTOXX, se encuentra en niveles mínimos del año, de los últimos 12, 15 meses, pero es que realmente, también si nos remontamos a los últimos 4 años, estamos en niveles que habíamos vivido, niveles de 13, niveles de 14 en volatilidades, que eran los previos al crash del 2020, la pandemia, cuando las bolsas habían desplomado un 30% en un mes. Y había pasado la volatilidad del VIX de niveles de 13, 14 a inicios de febrero a llegar a niveles de 70 e incluso 80 máximos históricos un mes después, ¿vale? Obviamente no estoy diciendo que llegue a estos niveles de volatilidad tan bestias, pero sí que podemos tener repuntes de volatilidad desde los niveles del 13-14 a niveles por encima del 20 en las próximas semanas. De hecho, Goldman Sachs, en uno de sus informes de análisis de volatilidades sacado de su departamento de derivados, comentaba que en el mes de abril pues, ha salido una señal clave que está muy relacionada. Suelen analizar el índice VIX y suelen analizar el VVIX, la volatilidad del VIX, ¿vale? La volatilidad de la volatilidad. Y cuando estos llegan a la vez en unos niveles mínimos de una desviación estándar por debajo de lo habitual, normalmente al mes siguiente suele haber un repunte de la volatilidad bastante interesante. Comentaban en Goldman Sachs que podía haber ese repunte por encima de niveles de 20. Hablaban incluso de un strike de 21. Claro, un strike de 21 desde los niveles actuales, pues estamos hablando casi de una subida de volatilidad del 50%, de niveles de 13-14 a nivel 21. Claro, un nivel similar, bueno, 50-40%. Esta subida de volatilidad, pues lógicamente va unido siempre a una bajada en las bolsas, una bajada que puede haber una corrección en el S&P 500, esa corrección puede también venir desde el punto de vista del Nasdaq o del Dow Jones o del Russell 2000 y efectivamente también contagiarse al Eurostoxx 50, DAX 30, etcétera, etcétera. Y nuestro IBEX, por supuesto. Entonces, cuando esto lo tenemos en cuenta y entramos en un segundo trimestre del año, en abril, donde ya ahí entramos en ese famoso trimestre que puede haber ya esos inicios de cambios en la política monetaria, de bajadas de tipos de interés, etcétera, pues suelen ser movimientos, como os digo, cuando las manos fuertes no han comprado, quieren liquidar posiciones muchas veces y rentabilizar sus cortos, como estamos viendo en los ETFs. Entonces, segundo trimestre del 2024, ¿puede venir un movimiento brusco en las bolsas? Posiblemente. Puede que no ocurra nada también, pero de ocurrir lo que se están dando, y aquí es con lo que tienen que entender aquellos que lleváis experiencia. El que no tiene experiencia en bolsa se cree que es rojo o negro la bolsa. El que tiene experiencia entiende que pueden salir unos análisis, unos datos que te pueden dar una probabilidad de que o pueda ocurrir algo,
¿vale? Eso no quiere decir que ocurra, pero sí que es verdad que normalmente, si nos basamos en la experiencia, las veces que ocurrió un movimiento muy brusco en la volatilidad, eh, especialmente con compra de opciones put, ¿vale? De hecho, el índice SKEW, ya sabéis que es el índice que coge las opciones put out the money, que suelen ser de coberturas por el riesgo de cola, es decir, de que los mercados puedan irse un 10% abajo, pues llegó en las pasadas semanas a unos niveles máximos del año. Esto nos está diciendo que alguien está comprando seguros, ¿vale? Seguros anticaídas de opciones put. Pero opciones out the money, las que tienen, pues ya sabéis, unas primas más bajas y estadísticamente luego pueden tener una revalorización más alta. Entonces, con todo esto, esto no quiere decir que se tenga que dar, pero lo que quiere decir es que se están dando unos acontecimientos propicios a que se pueda dar un escenario así. Otras veces, cuando la volatilidad no está en estos niveles tan bajos, pues es difícil que se den grandes caídas, ¿vale? Es difícil que se den grandes caídas, porque todas las grandes caídas se tienden a comportar un patrón determinado de volatilidades, de los hedge funds cortos, de que el S&P 500 está distorsionado sobre las compras y ventas netas. Entonces, cuando hay tantos tipos de divergencias y lo único que sube es el S&P 500 o las bolsas, pero todos el resto de los indicadores que tienden a acompañar, no acompañan, es cuestión de tiempo que se produzca el ajuste. Y ese ajuste es el que suele normalmente ser muy brusco y suele eliminar muchas veces al pequeño inversor que tú hizo un dinero fácil, entre comillas, en los mercados, y los inversores profesionales en poco tiempo suelen hacer el dinero que no suelen hacer normalmente en 6-8 meses. Entonces, bueno, tengamos todo esto en cuenta y valoremos, ¿vale? Dejadme ahí en comentarios vuestra reflexión sobre este análisis que acabo de realizar, ¿vale? Un saludo.